Buen día, mi nombre es Andrea Milena Gutiérrez Calderón, estudiante de Trabajo Social de tercer semestre. Hoy les voy a hablar sobre la masacre de Segovia en Antioquia en 1988, a partir de una descripción detallada de los sucesos. Bueno, es una crónica sobre una de las primeras masacres paramilitares ocurrida en la población de Antioquia a finales de la década de los 80. Esta masacre ocurrió un viernes de una semana festivo. Esto fue el 11 de noviembre de 1988. Este suceso es de las peores masacres en Colombia del conflicto armado. Se puede decir que los militares llegaron al pueblo, asesinaron a personas cuyos nombres estaban en una lista, dispararon sin posibilidad de tregua o diálogo, entraron a disparar en casas, establecimientos, dispararon en la calle a personas que no tenían nada que ver con política. Esta masacre en el municipio de Antioquia de Segovia dejó por lo menos a 46 muertos y 46 heridos. Se podría decir que la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles. Por último, la masacre de Segovia es recordada como un episodio muy oscuro de nuestro conflicto armado en Colombia. Del Noreste, liderado pues por Fidel Castaño, que fue uno de los actores principales, ¿no? Dejó un saldo de 46 personas asesinadas y más de 50 heridos. Esta masacre se realizó con el fin de eliminar a los militantes de la Unión Patriótica que habían ganado la elección de marzo de 1988. La masacre se dio como a conocer escasamente un día después por los medios de comunicación, los paramilitares de las víctimas y el resto de la población pues clamó justicia. En un principio se acusó a la guerrilla de la FARC por la matanza, pero más tarde se declaró que fue cometida por los paramilitares. Se sabe que los paramilitares actuaron con la complicidad de la policía y pues las fuerzas militares, quienes habían salido como ilesas de la masacre y habían permitido la entrada de los asesinos. La Corte Suprema colombiana decidió en julio de 2010 con los responsables directos de la masacre detenidos en la cárcel norteamericana por narcotráfico, que los políticos que se vinieron beneficiados por esa masacre opusieron a incidir en ella. Son tan responsables como los paramilitares que dieron la orden de disparar. Uno de los acusados, el liberal César Pérez García, que había sido tenido como determinador para la justicia. Muy buen día, les habla su compañera Melissa Dayana Vargas Cuadrado, ID 762813. Nuestro caso fue la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988. Les voy a hablar el porqué de los hechos y cómo surgió. Bueno, el porqué de los hechos fue en Antioquia. Ocurrió el 11 de noviembre de 1988 durante un ataque del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Noroeste, liderado por Fidel Castaño. Dejó un saldo de 46 personas asesinadas y más de 50 personas heridas. Se realizó con el fin de eliminar a los militantes de la Unión Patriótica que habían ganado las elecciones de marzo de 1988, pues la Unión Patriótica, partido creado por varias fuerzas de izquierda en el país, incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, y el Partido Comunista Colombiano, con el apoyo del gobierno de Belisario Betancur. En el marco de un proceso de paz a mediados de 1985, había ganado elecciones parlamentarias en varias regiones del país, incluida la misma Segovia, pues, no obstante, los grupos paramilitares continuaron con la violencia, combatiendo las FARC en el campo y asesinando a líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes de izquierda. Y estos grupos de autodefensa eran liderados por Fidel y Carlos Castaño y eran pagados por terratenientes y más tarde por Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano del cartel de Medellín. Y a la vez ellos contrataban a mercenarios como Jair Klein para su entrenamiento. La masacre, la matanza, también se inició en la noche
del 11 de noviembre, cuando varios paramilitares, en conjunción con oficiales de la policía en Segovia y miembros del ejército, vestidos con prendas de la policía, arribaron al casco urbano en camionetas de alta gama y ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la alcaldía. Recorrieron a pie el pueblo con una lista y no pararon hasta que fusilaron a todos los que aparecían en ella. Algunos trascendentes que se le cruzaron en el camino pues sufrieron la misma suerte. En total fueron 43 personas muertas y los paramilitares abandonaron el pueblo, no sin antes dejarle mensajes al partido político UP. Después de abandonar el pueblo, los sicarios se habrían refugiado en la base militar del batallón Bambona en Puerto Triunfo. Por este hecho, nadie fue condenado hasta el año 2011 y más tarde, el 22 de julio de 2010, por orden de la Corte Suprema de Justicia, el controvertido político colombiano César Pérez García es capturado, siendo uno de los autores intelectuales de la masacre. El 15 de mayo de 2013 es condenado a 30 años de prisión a ser encontrado responsable de esta como determinador, y la Sala Penal Supremo ya había condenado a 2 parapolíticos que se aliaron con paramilitares por homicidios cometidos por los grupos armados. Hola, les habla Caterina Acosta Orozco, estudiante de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy les hablaré acerca de la masacre de Segovia y el desplazamiento forzado. Entendiendo por desplazamiento forzado, se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. El día de hoy les traemos el relato en voz de la señora Arminda Restrepo Cadavid, una víctima de la masacre de Segovia. Hoy, actualmente, tiene 71 años y ha pasado los últimos 30 con el dolor que le dejó haber perdido a su padre y a sus 2 hermanos el 11 de noviembre de 1988. Ellos, Carlos Enrique Restrepo Pérez, mi padre. Carlos Enrique Restrepo Cadavid, mi hermano. Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, mi otro hermano mayor. La familia Restrepo, casi toda se fue de Segovia. De la novena ya me vine, ya nos fuimos viniendo hasta que nos vinimos todos. El desplazamiento forzado fue la consecuencia inmediata, pero la causa de esta masacre fue un cambio de banderas políticas. El duelo no se cierra 30 años después y las verdades siguen a medias a pesar de que hay condenas. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Caterine Fernández Quintero, ID 762085. Voy a contextualizar sobre cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Es importante conocer y reconstruir el pasado mediante hechos históricos. Es indispensable conocer la historia para entender y analizar el pasado colombiano. A partir de allí nace la esperanza de un camino para la justicia social plena, pues nadie quiere volver al horror de la guerra. Conocer la historia contribuye al cambio y a la no repetición de hechos de violencia, porque un país sin conflicto interno puede intervenir en educación y en salud en los territorios asolados por grupos al margen de la ley. Es importante porque se da el crecimiento de la economía. La memoria del conflicto armado nos muestra el sufrimiento de muchas personas, de familias masacradas. Esto nos muestra cómo debemos luchar por construir paz, por un país donde no se invierta más en guerra, sino en las personas que realmente necesitan de la protección del gobierno.